Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 16 de julio, en esta 15ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a Nuestra Señora del Carmen. Así es, hoy se celebra en toda la Iglesia a Nuestra Madre Santísima, a la Virgen del Carmen, abogada de las almas. La Orden de Carmelitas, una de las más antiguas en la historia de la Iglesia, aunque considere al profeta Elías como su patriarca y modelo, no tiene un verdadero fundador, pero tiene un grande amor, el culto a María, honrada como la Virgen del Carmelo. El Carmelo, dijo el carmelita cardenal Piazza, existe para María, y María es toda para el Carmelo. En su origen y en su historia, en su vida de luchas y de triunfos, en su vida interior y espiritual. Elías y María están unidos en una narración que tiene sabor de leyenda. El libro de las instituciones de los primeros monjes dice: en recuerdo de la visión que le señaló al profeta la venida de esta Virgen, bajo la figura de una pequeña nube que subía desde la tierra hacia el Carmelo. En Primera de Reyes 18, 20, 45 lo podríamos confrontar. Los dichos monjes, en el año 93 de la encarnación del Hijo de Dios, destruyeron su antigua casa y construyeron en honor de esta primera Virgen entregada a Dios una capilla sobre el Monte Carmelo, cerca de la fuente de Elías. En el siglo XIII los sarracenos sacaron de allí a los monjes. Entonces estos, que ya habían recibido de San Alberto, patriarca de Jerusalén, una regla aprobada en 1226 por el Papa Honorio III, se fueron a Occidente y fundaron varios monasterios, venciendo muchas dificultades, pero experimentando la particular protección de la Virgen María. Un episodio llamó sobre todo la atención de los devotos. Los hermanos le suplicaban humildemente para que los liberara de estas insidias infernales, pues ella los había llevado a estos lugares. A uno de ellos, Simón Stock, mientras oraba así, la Madre de Dios se le apareció en compañía de una multitud de ángeles, teniendo en las manos el escapulario de la orden, y le dijo: he aquí el don que te hago a ti y a todos los hijos del Carmelo. El que esté revestido con este hábito se salvará. Los críticos consideran espuria, es decir, no auténtica, la bula de Juan 22, en la que se habla de este privilegio sabatino, de ser preservados del infierno y de ser liberados del purgatorio el primer sábado después de la muerte. Pero muchos papas han hablado de ella en sentido positivo. En una bula del 11 de febrero de 1950, el Papa Pío XII invitaba a poner en primer lugar, entre las devociones marianas, el escapulario, que está a la mano de todos, entendido como vestidura mariana. Efectivamente, es un óptimo símbolo de la protección de la Madre Celestial, mientras que como sacramental saca su valor de las oraciones de la Iglesia y de la confianza y el amor de los que lo llevan. Pidamos así pues la poderosa intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen del Carmen, a quien hoy celebramos, y saludamos a nuestros hermanos del Carmelo, a los padres carmelitas descalzos. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 27. En aquel tiempo Jesús exclamó: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué importante hoy participar en la Santa Misa y pedirle a Nuestra Señora del Carmen por todas las almas. Así es, que el escapulario no sea un signo mágico, o no sea como un amuleto, ¿no? Sino que precisamente sea ese medio, ese signo que nuestra Madre nos ha dado como el Santo Rosario, para que podamos acercarnos a Dios. Y tiene sentido el escapulario cuando una persona se ha convertido a la fe, cuando una persona vive según la presencia y según la voluntad de Dios. No tiene sentido que una persona que ha estado en pecado toda su vida quiera ponerse el escapulario por arte de magia, piense que se salvará si ha llevado una vida alejada del Señor. No,
Es necesario saber que el escapulario es como un signo de la presencia de María, pero que evidentemente nos auxiliará siempre y cuando nuestra vida sea íntegra, siempre y cuando sepamos que hemos estado cerca de la voluntad de Dios o cumpliendo su santa voluntad. Hoy se nos presenta en la primera lectura el libro del Éxodo, capítulo 3, de los versículos 1 al 12. Y se nos narra la llamada de Dios a Moisés, cómo pastoreaba cerca del monte Sinaí Moisés los rebaños de su suegro Jetro. Vio algo extraño, una zarza que ardía pero no se consumía, y se acerca. Entonces escucha la voz de Dios que lo llama por su nombre: Moisés, Moisés, y él responde: aquí estoy. Entonces el Señor le pidió que se quite las sandalias porque el lugar que pisaba era santo. Importante es descalzarnos delante de Dios, quitarnos las sandalias. ¿Qué significa? Delante de Dios no podemos ocultar nada. Delante de Dios no podemos aparentar. Delante de Dios no podemos usar máscaras. Delante de Dios no podemos decir que no nos verá. No, delante de Dios debemos de ser transparentes. Descalzarnos significa dejar ahí todas nuestras cargas. Significa abrir de par en par el corazón y tener, en lugar de miedo, tener fe, tener confianza en su presencia y contarle al Señor lo que está aconteciendo en nuestras vidas, lo que nos pasa, aquella situación difícil, aquel problema, aquel peso en tu casa, en tu corazón, la preocupación por aquella enfermedad de tu familia, aquella crisis de fe que estás atravesando, aquella tristeza y dolor por alguien que te abandonó o por una persona que perdiste y se fue a la presencia de Dios. ¿Sí? Aquella situación difícil porque alguien te está persiguiendo, o ese temor que estás viviendo porque hay una extorsión, hay un señalamiento, hay persecución, crítica. Bueno, no importa lo que se esté pasando. Hoy hay que descalzarnos delante de Dios, quitarnos los zapatos, aquello que nos da seguridad, aquello que nos defiende, ¿sí? Y por eso que nuestro corazón se abra. Hoy también el Señor le da a Moisés una misión: irás delante del faraón a presentarte para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. El Señor le dijo: yo estaré contigo, yo te acompañaré. Qué hermoso que el Señor nos repita estas palabras: no temas, yo voy a estar contigo, yo estaré ahí cada momento. Lo mismo dice Jesús: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y también Jesús le promete a muchas personas: no tengas miedo, ánimo, soy yo, aquí estoy. Jesús está con nosotros. Y por eso la invitación es a confiar en la misericordia de Dios. Y si Dios nos da una misión, debemos cumplirla. Él nos da las personas, nos pone los medios, nos facilita las cosas, abre los caminos para que podamos confiar en su infinita misericordia. Confiemos en que todo estará bien. Así es. Bueno, pasamos al texto de San Mateo en el capítulo 11 y cómo Jesús da gracias. Da gracias porque el Señor revela tantas cosas del cielo, tantas cosas escondidas, tantas cosas maravillosas, no a los sabios, no a los entendidos, sino a los sencillos. Sencillo es aquel que tenga un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios y a cumplir su voluntad. Esa es una persona que tiene un corazón sencillo. No es un corazón soberbio, altanero, orgulloso y prepotente, vanagloriándose, no. Es un corazón que escucha a Dios. Es un corazón que quiere cambiar. Es un corazón que reconoce que se equivoca, que es pecador y que pide perdón. Ese es un corazón sencillo. Por eso pidámosle al Señor que nos dé un corazón así, que reconozca que se equivoca. Reconoce si te equivocas, reconoce, no con orgullo, reconoce que Dios es más grande que todas nuestras culpas, que todos nuestros problemas y que todos nuestros pecados. Y pidámosle a Él que nos dé la gracia de seguir adelante. Por eso hoy le pedimos al Señor que Él nos revele todo lo que venga de su corazón, para que podamos dar a conocer al mundo que Cristo está vivo y que con Cristo es necesario salir adelante, y que por Él lo damos todo, que vale la pena y que vale la vida seguir al Señor. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.